Bueno, ya tenemos nuestros principios básicos del cartooning muy claros. Entonces ahora vamos a ver la primera época, los años 20. La primera cosa grande que pasó fue el estreno de Steamboat Willie y de Mickey Mouse, el lanzamiento de ese gran personaje que todos conocemos. Esta época se caracterizó por hacer muchísimo énfasis en el humor gráfico, en el humor visual, en los gags visuales. Entonces vamos a verla más al detalle. La época dorada de la animación americana tuvo sus inicios a finales de los años 20 y se extendió más o menos hacia mediados de los años 30. Pero sobre todo fue en los 20. El estilo de animación más popular en esa época es denominado como el Rubber Hose Animation. Rubber Hose significa en español manguera de caucho. El comienzo de esa era dorada de la animación americana fue con las caricaturas, precisamente con los cartoons que tenían sonido. Específicamente este fue el más icónico de todos porque fue el primero. El primer cartoon que tuvo sonido lo hizo Walt Disney en 1928. Es el famosísimo e icónico cortometraje de Mickey en el que aparece casi que al inicio de todas las películas del estudio Disney ahorita y se llama Steamboat Willie. Steamboat Willie fue un corto histórico, no solo para la compañía Disney, sino para la historia de la animación, porque, como les decía, fue el primer cortometraje de cartoons que tenía sonido. Antes, como se hacía las presentaciones, era que a lo mejor había un pianista o unos músicos en vivo en las presentaciones, pero esta vez fue la primera vez que se grabó el sonido. Yo creo que eso fue el elemento diferencial que hizo que Mickey le ganara la carrera espacial que tenía con Félix el Gato, que era otro personaje inclusive más antiguo que Disney, pero que con esta innovación pues Disney puso a su personaje Mickey a la vanguardia y le dio un impulso tremendo con las audiencias porque al tener sonido y que el sonido saliera del personaje era impresionante, era muy llamativo. Vale decir que Disney, el mismo Walt Disney, hacía la voz de Mickey. La caricatura está llena de chistes visuales y de referencias sobre todo al humor que en esa época estaba de moda, ¿no? Mickey es una persona, como se dan cuenta, muy agresiva, muy distinto al Mickey de ahora, pero eso era lo que vendía en esa época, ¿no? Que los personajes fueran irreverentes y que tuvieran ese tipo de reacciones muy visuales, ¿no? Llamados gags, como eso de que se abren los dientes y sale el escupitajo. Eso es llamado un gag visual. Otro estudio que en ese momento mantuvo vivo el Rubber Hose hasta mediados de los años 30 fue el famosísimo estudio Fleischer, los hermanos Fleischer. Hay una cosa muy importante y es que en ese momento la mayoría de los animadores no estaban en California, sino estaban en Nueva York y la mayoría de los productores estaban en New York. Como lo vimos en la primera unidad, los cartoons venían de dibujos de periódico. Entonces por eso es que los estudios Fleischer tienen personajes que son más antiguos porque ellos venían haciendo animación desde antes que Disney. Los responsables por personajes como Coco el payaso, que es este que se ve aquí, Bimbo el perro, fueron los estudios Fleischer. La más famosa de todas fue Betty Boop, que todavía sigue siendo un icono en camisetas y mugs en pleno 2019. No nos olvidemos de, tal vez más famoso aún que Betty Boop, Popeye el Marino. Popeye el Marino era de los estudios Fleischer. Toda la historia de Popeye alrededor de las espinacas y Oliva es muy famosa y nosotros la recordamos inclusive ahora. Este estudio mantuvo vivo el Rubber Hose más o menos hasta mediados de los 30, como les decía, y ya después casi que el preciosismo y el realismo de Disney fue lo que tomó el estándar de la industria. El estilo Rubber Hose, si nos damos cuenta, tiene una característica muy especial y es que exagera mucho los movimientos de los personajes y no trata a las extremidades de los personajes con mucha estructura, por eso es que parecen y se mueven como mangueras de caucho. Por la naturaleza de las historias que se contaban en esas épocas en animación, también es muy común ver que todo es alrededor de un gag visual. Todo tiene que ver con la comedia física, todo es muy extremo. No había tanto diálogo. La comedia no venía del diálogo, sino de lo físico. Pueden ver ahí a Oliva con esas vasijas en los pies resbalándose, eso es lo que más risa le daba a la gente. Yo creo que eso tenía que ver con lo que estaba pasando también en el cine en imagen real. Recordemos que aún en esa época ese estilo de comedia física era muy famosa por actores como Chaplin, Buster Keaton, programas o series como Los Tres Chiflados, que eran más cortometrajes y películas. Eso permeaba también la animación muchísimo.
El estilo Rubber Hose sigue influenciando la animación moderna y eso es muy importante saberlo. Aquí vemos un gag del sofá de los Simpson que fue animado estilo Rubber Hose. Un show de Cartoon Network relativamente reciente que es Adventure Time toma en cuenta mucho del Rubber Hose y tal vez el proyecto reciente más relevante de Rubber Hose es el videojuego Cuphead, que está absolutamente animado con ese estilo. Es importante recalcar que el Rubber Hose no es un estilo únicamente presente en la dirección de arte, sino también en el movimiento. Es decir, el diseño del personaje sí tiene que tener un estilo Rubber Hose para que se preste a esos movimientos, pero no necesariamente el color tiene que ser siempre en blanco y negro, porque si ustedes se fijan en Cuphead hace como el estilo Rubber Hose de los años 30, que era con color, y también Adventure Time naturalmente. Recientemente en Venturia realizamos un cortometraje para la productora Fábula de Chile llamado El sueño de Waldo y lo hicimos todo en estilo Rubber Hose Animation. La historia trata de Waldo, que es como una parodia de Walt Disney. Y aquí pueden ver algo de lo que hicimos con el equipo de animación. Primero, darle a toda una estética y al diseño de los personajes una apariencia Rubber Hose y también llevar eso mismo a los escenarios y a el fliqueo de la imagen y demás. Otra anécdota muy importante de la época del Rubber Hose Animation es que los personajes nunca se quedaban quietos. Si ustedes se fijan, los personajes están constantemente moviéndose. Y eso era porque la percepción en ese momento y la creencia de los productores era que si los personajes se quedaban quietos en cámara, iban a perder la atención de la audiencia. Eso luego cambió y se hicieron muchas modificaciones con los estilos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero mostrarles un libro que nos sirve como referencia para este estilo Rubber Hose, pero es un libro contemporáneo. Acompáñenme a verlo. Bueno, este libro que les voy a mostrar es un cómic que me encontré en Francia y lo compré porque me encantó cómo este artista francés interpretó al Mickey de los años 20 y 30. El libro es un libro oficial de Disney, es un libro oficial de Mickey, pero solo está en edición en Francia. Y lo compré porque me gustó muchísimo como este artista, que no es americano, es francés, interpretó a Mickey. Es evidentemente un libro oficial de Disney y aquí podemos ver cómo toma los personajes de esa época del Rubber Hose y los explora. Naturalmente tiene un montón de cosas muy exageradas que nos ayudan a ver cómo el estilo Rubber Hose se presta para eso, porque los movimientos son todos muy exagerados, muy histriónicos, como lo vemos aquí. Uno puede notar que efectivamente esto es un libro oficial de Disney, pero que solo está en Francia porque tiene un contenido un poco violento para un cómic de Mickey Mouse. Por eso es que tal vez está solamente en Francia. Este tipo de golpes y este tipo de puños y este tipo de cosas son muy evidentes en ese estilo Rubber Hose. Bueno, en la siguiente lección lo que vamos a hacer es nuestro primer ejercicio de construcción. Entonces vamos a tomar a nuestro Mickey Mouse de los años 20 y otros personajes icónicos que ya verás.